James ha estado muy mal desde hace cierto tiempo, especialmente desde hace 3 años, pues él está consciente de todo lo que ha causado la humanidad. Desde ya hace varias décadas, el estado ambiental se ha deteriorado considerablemente, a tal grado de que las plantas dejaron de germinar como lo hacían, llegando a sufrir mutaciones que las hacía prácticamente venenosas para cualquiera que las consumiese, por la falta de la capa de ozono. Los casquetes polares se derritieron por completo, llegando a inundar países como Cuba, Japón, Haití y una muy buena parte de Argentina, España, Chile, y dejando casi por completo bajo mar más de la mitad del mundo. Mientras que la otra mitad, ahora parecía un desierto lleno de ciudades fantasma. Pero lo peor fue lo que pasó con el agua dulce, pues ahora es el recurso más escaso de la tierra, siendo más codiciada que el mismo alimento. Cuando James tenía 7 años, recuerda claramente que la ONU lanzó un comunicado diciendo que la reciente escasez de agua en zonas pobres del mundo solamente era momentánea y que no había nada de qué preocuparse. Como si a esos bastardos les importáramos, murmuró su padre, quien en ese entonces era un humilde trabajador de reparto de agua en camiones, por lo que él se enteró primero de mala manera de lo que realmente pasaba. En ese momento James salió de sus recuerdos, pues había dado por fin con la base central de las últimas reservas, de lo que quedaba de agua potable. Varias personas que formaban parte de los grupos comunitarios de ayuda a su supervivencia estaban atacando a los elementos que antes eran la policía. Y no parecían para nada contentos, y quien no estaría así, si tu única esperanza de vida y salud estuviera tan cerca y a la vez tan lejos. James sabía que esto podía tornarse aún más peligroso si pasaba lo que él sabía que podía pasar, pero bastó solo con que uno de los elementos lo reconociera para que el asunto escalara rápidamente. Esto dejó de ser un juego y James lo sabía muy bien. Un par de minutos llenos de gritos y unas cuantas balas pasaron. Para que todo estuviera limpio. Bueno, no tan limpio, de algunos bultos y algo de rojo estorbarán un poco. Sabía que todo esto era su culpa y no estaba orgulloso de eso, pero hey, al menos seguiría con vida, ¿verdad? Ahí van otros, seguro que son del pueblo del río. Esos sujetos están locos, dijo uno de los elementos. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser el causante de tantas pérdidas? Habían un par de jóvenes y algunas mujeres entre el grupo y él lo sabía muy bien, todos ellos tenían una familia que no volvería a verlos y todo por su culpa. Luego de recibir su paga y ver cómo se llevaban los cuerpos, James se retiró con las cosas suficientes como para mantenerse a sí mismo saludable, y sobre todo, vivo. En el camino recordó varias cosas del cómo todo acabó así, cómo la gente volvió a su era más primitiva, y cómo un gobierno nuevo había nacido a espaldas del propio James. Él solo quería ser un niño con una vida como las de antes, donde solo se preocupaban por estudiar y divertirse y, claro, una infancia normal para él. Bueno, aún estaba vivo y eso es lo que importa, se repetía a sí mismo. Aún recuerdo a papá, pero también eso. James siguió manejando, pero tuvo un gran recuerdo de cuando los gobiernos comenzaron a acaparar la poca agua que quedaba, y la gente comenzó a tomar armas en el asunto, especialmente pueblos y ciudades pequeñas. La gente comenzó a entrar en pánico, llegando a mostrar lo más bajo de sus instintos primarios. Supervivencia. Comida y los suyos. Solo piensen en eso y estarán bien, ¿verdad? La gente es cruel y él lo vio con tan solo 14 años, la gente comenzó a rebelarse contra el nuevo gobierno, especialmente muchas alianzas pequeñas, capaces de matar por robar el agua que quedaba, pues, a pesar de que el gobierno mantuvo a la población adiezmada con cargamentos de carnes secas, fruta, verduras deshidratadas y granos poco difíciles de cultivar, la gente sabía que sin agua no sobrevivirían mucho tiempo. James se sentía culpable de todo, pues él es uno de los principales encargados de su país de silenciar a estos mismos grupos en grandes ciudades para, según sus superiores, mantener el orden. Pero él sabía que tarde o temprano todo esto le iba a pasar cuentas. Un par de horas manejando bastaron para casi llegar a su ciudad, pero sabía que alguien lo seguía.
Él lo sabía y se dio cuenta de eso cuando las personas que sobrevivieron y se largaron del banco de agua hace un tiempo, lo detuvieron en las afueras de la ciudad. Él sabía dónde se dirigía todo esto y estaba preparado para lo peor. Estaba preparado para eso desde hace ya muchos años. Él fue bajado violentamente del coche, donde fue interrogado y técnicamente secuestrado. Estaban a punto de dejarlo ir solo, robándole sus cosas, pero una señora de casi 56 años lo reconoció, especialmente por saber de quién era hijo. Luego de eso no duraron ni un minuto en llevarlo como rehén al pueblo del que provenían, llevándose con ellos el agua, la comida hidratada y como forma de venganza, quemando el auto justo frente a la ciudad para que sus superiores se dieran cuenta y pensaran que había muerto. James despertó en medio de un cuarto oscuro donde dos personas lo interrogaron. Estaba asustado claramente, pero también hasta cierto punto ya sabía que algo como eso podría pasar, por lo que sorprendido no estaba, aunque al principio se resistió pues sus respuestas podrían ser consideradas alta traición. Sabía que si no respondía moriría y si lo hacía también moriría, por lo que atado de manos de forma literal y metafórica se siguió negando. Hasta que la señora que lo reconoció llegó. Una mujer algo grande pero a la vez respetable, de cabellos canos y sonrisa burlona, lo saludó. ¿Así que volviste al pueblo, Edward? Ay, mi niño, aún recuerdo cuando tu padre te llevaba conmigo para que estudiaras. No sé de quién habla, señora, yo me llamo James. Oh, claro que sabes de quién hablo. Luego de eso le hizo un gran rasguño en el rostro. Sabes que tú eras el niño consentido de papá y mamá. Dime qué pensarían ellos de ti ahora. ¿Qué te parece si los vamos a ver? Seguido lo pisó con sus botas de cuero rotas. Dime, mi niño, ¿acaso crees que los seres que más te amaron estarían felices de que los traicionaras de esa forma? 2 días, pasaron 2 días de dolor y terror para James. No comió, no durmió, no dejó de llorar. Todo era su maldita culpa, culpa suya y de su ambición por querer ser alguien. Se juntó con gente mala, traicionó a su pueblo y peor aún a sus padres. Al tercer día fue liberado bajo amenaza de que si no volvía en 3 días con más agua en medio del pueblo a vista de todos, acabarían con su vida. El primer día James salió del pueblo con los brazos quemados y cortados por la líder del grupo. Salió con un ritmo lento, teniendo hambre y con una clara desnutrición severa, pues a simple vista era un esqueleto andante. Tenía sed, quería algo frío, sí, algo frío, tal vez un helado si eso. Aún recuerda cuando su padre lo llevó por helado y en medio de la ciudad el gobierno lanzó el último comunicado antes de la desesperación. Compañeros del mundo, hemos experimentado una fuerte crisis ambiental causada por su uso desmedido del agua, aerosoles y plaguicidas, razón por la que a partir del día de hoy se cortarán por completo los servicios de agua, gas y drenaje, así que la poca agua que les quede, administrenla bien, gota por gota. Cabe aclarar que estos servicios no se reanudarán en varios años, por lo que aprovechen lo que quede en su poder. Lo sentimos profundamente, pero el agua oficialmente se ha agotado. Todos entraron en pánico global, llevándose cada comida, y en especial bebida, a sus hogares. Varias empresas encontraron la forma de tratar aguas negras, para que no fueran tan dañinas para el cuerpo humano, vendiéndolas como agua pura, cosa que causó una gran cantidad de contagios por diferentes enfermedades. James estaba triste y a la vez sabía que se lo merecía. Por su culpa mucha gente se fue de formas peores que esta. Por su culpa había dejado familias destruidas. Por su culpa sus padres, ellos. Ya no pudo más y cayó al suelo, tan cálido y tan frío a la vez, como una cama donde él podría dormir antes de despertar a su lado. Dios, perdóname por haberles quitado la vida. Yo no quería, solo quería que yo, mamá y papá estuviéramos juntos y a salvo. Cansado, herido y deshidratado, James no pudo soportar todo y en medio de un campo seco donde con sus últimos segundos recordó cómo inició su puesto en el gobierno, siendo el mismo, capaz de acabar con su propio pueblo, por sus grandes cantidades de agua y como prueba de lealtad hacia los ahora, eran sus jefes, mató a los jefes de la rebelión, una pareja que tenía un hijo de nombre Edward.
Pasaron 2 semanas hasta que lograron localizar a James o lo que quedaba de él. Sus jefes fueron los primeros en saberlo, quienes luego de confirmar su ubicación en medio del camino, solo se limitaron a enterrarlo en lo que alguna vez fue su amado pueblo con un hermoso río al lado de su casa.